Buenas tardes. Este es el tercer domingo de Cuaresma y el Evangelio del día es de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se trata de que Jesús purifica el templo. Y dice así el evangelista: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esta es la palabra de Dios. Y acerca de esto yo escribí una reflexión para compartir con ustedes, que es la siguiente. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que la limpieza del templo se llevó hacia el final de la vida de Jesús. Podía ser que lo que pasó ese día fue el hecho que precipitara la crucifixión. La Pascua era la más santa de las fiestas, donde los peregrinos venían a hacer sacrificios en el templo. El pueblo subía a Jerusalén, que está en el alto de la montaña, y además es la ciudad santa, así que la peregrinación tendría el sentido de acercarse a la presencia de Dios. La población de Jerusalén pasaba de 50.000 habitantes a 180.000 personas durante la Pascua. O sea que había una gran multitud de personas. En el templo Jesús encuentra vendedores de animales y cambistas de dinero. Este tipo de negocios era necesario porque la gente que venía de fuera no podía traer sus propios animales. Además, solamente animales de primera calidad, sin mancha, eran aceptables para el sacrificio. Sería muy difícil mantener un animal en perfectas condiciones, incluso aunque fuera una corta jornada como la de la cercana Galilea, y era imposible para quienes venían desde Roma o Egipto o de otros lugares. El cambio de dinero también era necesario porque los viajantes traían monedas de varias naciones y las reglas decían que solo se podía usar un tipo de monedas para el impuesto del templo. Los vendedores seguramente estaban localizados en el patio frente al templo. Imagínense las tiendas de los vendedores dificultando el caminar o acercarse al templo, en especial por la cantidad de gente que quería entrar. La gente se sentía mal por el innecesario amontonamiento y el mal olor de los patios del templo y sus desechos. Jesús se enoja porque ve la codicia y la manera como se hacen negocios y cómo tratan de abusar de la gente, posiblemente a precios muy altos, para sacarle el dinero a gente que viene a adorar a Dios. Nadie se opone a Jesús ni tratan de detenerlo cuando Jesús hace un látigo de cuerdas y saca a los animales grandes del templo. Este hecho, que nadie hiciera un movimiento para detener a Jesús, fue probablemente porque estaban contentos de ver que se removieran esas actividades que eran ofensivas para la santidad del templo. La gente que estaba en el templo y los discípulos que acompañaban a Jesús estaban asombrados por lo que él hacía, pero recordaron el texto bíblico que decía acerca del Mesías: sentiré mucho respeto por la casa de Dios. Pero Caifás, el sumo sacerdote, ve en ese comportamiento de Jesús un ataque a su autoridad puesto que él permitía todo este tipo de negocios y comportamientos, posiblemente porque esos negocios le generarían ingresos económicos. La ley decía que de una manera de recibir el perdón de los pecados era hacer una ofrenda.
La gente que venía de lejos no tendría la posibilidad de traer esos animales vivos, como habíamos dicho, para sacrificarlos, y los que vivían en Jerusalén, ¿dónde iban a conseguir esos animales que cumplieran con las condiciones exigidas para el sacrificio? Con más de 100.000 peregrinos en la ciudad para hacer sacrificios en el templo, habría cientos, tal vez miles de ovejas y ganado, aunque la gente pobre, lo que eran la mayoría, solamente podría sacrificar algunas palomas. Cuando leemos este evangelio, lo que nos viene a la mente es una imagen como la de un mercado callejero con docenas o cientos de vendedores. Pienso que siempre habría el peligro de que un animal pudiera soltarse y profanar parte del templo. El ruido y el olor serían muy fuertes hasta dentro mismo del santuario. Jesús arrea a muchísimas ovejas y ganado fuera de los patios del templo. Además, Jesús voltea las mesas de los cambistas y manda a los vendedores de paloma que las quitaran de ahí. Jesús critica a los vendedores diciendo: no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Con su comportamiento, Jesús desafía a la autoridad del templo, interrumpiendo todo el sistema y el negocio del templo durante una de las fechas más significativas, haciendo que ni los sacrificios ni los diezmos se pudieran hacer ese día. Jesús nos enseña que debemos cuidar y respetar la casa de Dios. Jesús dice una frase que está en las antiguas escrituras: porque me consumió el celo de tu casa, del Salmo 69:9. Este salmo habla sobre el sufrimiento que ha resultado por la fidelidad al Señor. El ministerio de Jesús va a estar centrado en el celo, en el ser fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. Observemos que el enojo de Jesús estaba dirigido no en contra de quienes estaban dirigiendo el servicio religioso, sino contra los que lo contaminaban e irrespetaban. Su acción es positiva para el templo. Jesús, con su actitud, nos dice que debemos venir al templo a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a orar, a encontrarnos con Dios. Debemos estar atentos y participar activamente, rezando, respondiendo a las oraciones y peticiones, cantando, compartiendo con nuestros hermanos la comunión. Debemos respetar la casa de Dios en silencio, no estar conversando mientras el oficiante celebra la misa o nos da su mensaje, tener los celulares en silencio y tratar que los niños no estén gritando o corriendo. La iglesia debe ser cuidada. De la misma manera que venimos con la intención de limpiar y purificar nuestra alma y corazón, debemos mantener limpia la casa de Dios, recoger papeles, no dejar basura tirada en el piso. Jesús no rechaza al templo, sino a los que lo corrompen. El templo, construido como testimonio para Dios y como medio de acercar a las personas a Dios, ahora es un objeto de adoración, un fin en sí mismo, el negocio, dejando de lado el sentido de que para qué había sido levantado, el lugar de adoración a Dios Todopoderoso. Esta parte del Evangelio, cuando habla de la destrucción del templo, en realidad está diciendo que tantos son nuestros pecados que nos hemos olvidado realmente de Dios, que tenemos una nueva idolatría, un nuevo Dios que es el negocio y el dinero, y por eso están listos para ser destruidos. Jesús mismo se va a convertir en la morada viviente de Dios en la tierra, el cumplimiento de todo lo que significa el templo y centro de todo el culto verdadero. Y es en ese templo que el sacrificio último, la muerte de Jesús por nosotros va a pasar, para ser reconstruido en 3 días. Y dice el Evangelio: y fue así que cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y entendieron lo que les había dicho. El nuevo templo era Jesús. En él se había encarnado la palabra de Dios y revelaba a Dios con más claridad que el templo de piedras. Lo importante es saber que el templo vivo es nuestro prójimo. Cuántas personas sencillas, humildes, buscan a Dios y son usadas como si estuvieran en una plaza de mercado. Cuántas iglesias especulan y le sacan provecho a la gente por sus intereses personales o religiosos. De la misma manera que Jesús se enfurece al llegar al templo y ver en lo que lo están convirtiendo, de la misma manera debemos nosotros reaccionar
cuando vemos que el templo vivo, que son los hombres y mujeres que conforman la humanidad, son profanados por la miseria, el odio, la enfermedad y la pobreza. No podemos acostumbrarnos a voltear la mirada como si eso no tiene nada que ver con nosotros. No nos podemos desentender. Tenemos que entender y asumir que la vida es un don y nuestra tarea de todos es cuidarla y protegerla. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.